capítulo 5, versículos del 1 al 12. Así dice la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Palabra de Dios. Despertar a la realidad es el título de este sermón, y estamos enfocados en el versículo 4. Bienaventurados los que lloran. Esta es la segunda bienaventuranza, porque ellos recibirán consolación. La idea principal de este pasaje es la convicción de la felicidad que es producida por una verdadera tristeza. Cuando comenzamos el domingo pasado esta serie de las bienaventuranzas, pudimos escuchar la ironía, el contraste que trae todas estas bienaventuranzas, porque habla de felicidad a aquellos que son pobres, felicidad a aquellos que están llorando, felicidad a aquellos que son mansos, felicidad a aquello que no va, que no empareja con lo que nosotros en el mundo normalmente decimos, eso es felicidad. Jesucristo abre su sermón del monte con esa autoridad para llevar a cabo lo que viene siendo esa entrada principal a su reino. Él comienza con la bienaventuranza de quiénes son los que entran al reino de los cielos, y termina la bienaventuranza con quiénes son los que entran al reino de los cielos. ¿Por qué lloramos? Este va a ser el tema de esta sección. ¿Por qué lloramos en el sentido de lamentar? Nos lamentamos, lloramos por muchas razones. Cuando escuchamos de enfermedad, cuando escuchamos el dolor de alguien, cuando sabemos de que alguien ha fallecido, está pasando por luto, porque ha perdido algo muy valioso. Lloramos cuando aún nuestro orgullo ha sido herido. Hay lamento. Y lo que se enfatiza aquí es algo distinto. Es el lloro de los que reconocen su bancarrota espiritual delante de Dios. Es el lloro de aquellos que son pobres de espíritu, aquellos que han entrado dentro del reino de los cielos. Esta es la segunda bienaventuranza que viene por número, como consecuencia de la primera bienaventuranza, de haber
entrado al reino de los cielos como un pobre de espíritu. Para que este lamento exista en los creyentes, en aquellos que han entrado, en aquellos que son pobres de espíritu, hay 3 marcas que se refiere a uno que es feliz por el lamento. 3 marcas que vamos a ver de lo que sucede en la persona que ha sido bienaventurado porque ha lamentado algo muy, muy importante. Y eso es lo que vamos a descubrir en esta tarde bajo el título de despertar a la realidad. Así que número 1 vamos a ver el despertar. ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero con esta palabrita despertar? Si tienes algo quebrado en tu cuerpo, tú tienes un sistema que Dios ha creado en ti que se llama dolor para hacerte saber que algo necesita atención inmediata. Es por ende que buscamos proteger nuestro cuerpo, es por ende que buscamos solucionar una cortada, algo que ha pasado con nuestro cuerpo, inmediatamente el dolor nos los avisa para nosotros despertar a la realidad que necesitamos hacer algo con nuestro cuerpo. Así que el problema no es el dolor, el problema es qué es lo que está pasando que ha activado la alarma que se llama dolor. Pablo habla acerca de 2 clases de tristeza cuando él habla en 2 de Corintios 7:10. La tristeza que es según Dios, que esta produce arrepentimiento para salvación, y la tristeza del mundo y que produce muerte. Las 2 se pueden nombrar de esta manera. Una es arrepentimiento que te lleva a la salvación y la otra es remordimiento que te deja en la misma situación, simplemente sintiéndote culpable y no solucionando el problema de la salvación. El remordimiento te lleva a tener miedo de las consecuencias por lo que has hecho. El arrepentimiento, que es este despertar, te lleva a poner todas las cosas en su lugar y buscar reconciliación por medio del perdón. El remordimiento te lleva a sentirte culpable después de haberle gritado a alguien, por ejemplo. Te sientes culpable, pero no haces nada con eso. Y el arrepentimiento te lleva a pedir perdón y buscar maneras de no volverle a gritar a esa persona. Eso es arrepentimiento. Así que como único te arrepientes es cuando has despertado a la realidad de lo que ya conoces. A la realidad de tu pecado y te lamentas en arrepentimiento. Conoces que verdaderamente has cometido algo que desagrada a una persona o a Dios y te arrepientes. Y ese despertar es ese sistema que Dios nos ha dado por medio de su palabra, por medio de su fe, para que nosotros vengamos a reconocer cuál es la realidad. En el Viejo Testamento tenemos uno de los grandes avivamientos de la historia cuando los judíos regresaron después de haber sido llevados a Babilonia por 70 años, regresaron a Jerusalén. Y durante ese tiempo Dios había escogido a un varón, a Ezra, lo había preparado y él se había preparado muy bien en la palabra
cuando estas personas llegaron a este lugar de reunión, Esdras se paró así como enfrente de un púlpito y toda la congregación les pedía a Esdras que trajera la palabra. Ellos se habían dado cuenta de lo triste que había sido haber sido desplazados, de haber sido llevados como una disciplina hacia otro lugar, haber abandonado su propia tierra, haber abandonado todo por 70 años. Muchos de ellos murieron y nunca regresaron a su ciudad. Ellos habían entendido por la gracia de Dios la realidad de lo que había sucedido. Dios había emitido castigo, Dios había emitido juicio y había llevado a estas personas, pero cuando regresaron les abrió el entendimiento para entender cuál es la realidad y pidieron la palabra de Dios. Y cuando Dios les dio con su palabra, ellos lloraron amargamente. Por muchas horas, eso está en Nehemías capítulo 8. Pero vamos al Nuevo Testamento y vemos algo muy, muy similar cuando Pedro se levanta a predicar y expone la palabra de Dios. ¿Qué sucede con ese pueblo que está ahí escuchando? De repente tuvieron que interrumpir y preguntaron qué debemos hacer, porque habían sido traspasados sus corazones. Dios había abierto su entendimiento para reconocer la realidad de Dios, que estaban en contra de Dios, pensando que estaban bien quizá toda su vida, de repente no están bien y son traspasados con la verdad. Y dice la palabra que se compungieron, que fueron cortados a muerte y tuvieron que interrumpir. ¿Qué hacemos? Porque nos has acusado de haber matado al Hijo de Dios. ¿Qué hacemos? Un gran arrepentimiento que trajo esa realidad a sus vidas. Otro ejemplo, pensando también en el libro de los Salmos, el Salmo 73 es uno de mis favoritos, porque el salmista de este salmo está presentando la realidad, entre comillas, de lo que sucede en el mundo. ¿Qué es lo que vemos? Vemos a gente que no son cristianas o gente que no son creyentes, gente que no valoran a Dios, y los vemos prosperar, los vemos salir adelante y al parecer todo le va bien. Y esto le llamó mucho la atención al salmista, al punto que estaba, y entonces, y nosotros que estamos haciendo estas cosas, que estamos creyendo en ti, que estamos obedeciendo lo mejor posible tu palabra, ¿y nosotros qué? Pasamos por necesidades, pasamos tribulaciones, pasamos diferentes cosas. Y es en este salmo que el salmista fue también traspasado con esa verdad de la palabra de Dios. El martillo le pegó fuerte cuando dice en el Salmo 73, ahí la mitad más o menos de ese salmo, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Se había olvidado el salmista que hay un fin diferente para esas personas, que en estos momentos, aunque aparentan que están siendo prosperadas y todo lo demás, el salmista dice, espérame, ellos tienen un final muy diferente al mío. Y dice que eso le pesó gravemente, le traspasó el corazón, fue despertado a la realidad de Dios.
que Dios había puesto a toda esa gente, incluso a enemigos de Israel, los había puesto en deslizaderos para que caigan más al fondo, para que caigan en el momento del juicio de lo más alto. Qué terrible llegar a ese momento para comprender cuál es la realidad que nos toca. Qué terrible es llegar al momento y no comprender de qué lado de la cruz nos encontramos. Si estamos verdaderamente creyendo en el Evangelio, si estamos verdaderamente creyendo en la salvación que Dios ha provisto, o simplemente estamos en oscuridad, no estamos despiertos a la realidad de Dios cuando nos encontramos siendo derribados de un lugar muy alto. Qué terrible. Así que el salmista fue despertado a esa realidad y ya entonces pudo comprender cómo continuar con su vida aquí en la tierra. Cuando eres un pobre de espíritu, esto es que has perdido toda la confianza en tu propia justicia. Y quiero traer esto porque quiero que este tema del domingo pasado quede bien claro en nuestras mentes. El ser un pobre de espíritu es que usted no tiene nada que ofrecer a Dios. Usted no tiene una justicia propia de decirle a Dios, es que yo hice esto, es que yo hice aquello otro. Y el punto es que no tenemos nada, al contrario, reconocemos que dependemos totalmente del crédito de otro, no del nosotros. Dependemos de los méritos de Cristo, no de algo que provenga de nosotros. Dependemos de la obra maestra, del plan de redención, de haberla llevado a cabo por medio de Cristo, de haberla aplicado por medio del poder del Espíritu Santo a cada creyente. Creemos eso y creemos que un pecador como un publicano en el tiempo de Jesucristo pide ante Dios, ten piedad de mí. Y Dios le concede misericordia y regresa habiendo obtenido esa misericordia tan gloriosa. Como lo fue aquel criminal que se levantó ese día, el día que murió nuestro Señor Jesucristo, y sabía que lo único que tenía eran varias horas para llegar a la cruz, porque había sido sentenciado a muerte. Pero en su pobreza espiritual, cuando no tiene nada que ofrecer, le pide al que está al lado, si por favor te acuerdas de mí cuando vengas en tu reino. Si por favor, o comparándolo con el publicano, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Esta es la obra que verdaderamente nos lleva a comprender que hay una realidad mucho más amplia, mucho más gloriosa, de poder comprender que en Cristo nosotros hemos sido depositados su bondad y su amor para llegar al punto de ser pobres en espíritu, y para llegar a esta bienaventuranza poder reconocer la realidad de Dios y llorar, lamentar que toda nuestra vida ha sido una vida de ofensa delante de Dios, que toda nuestra vida ha sido una vida de rebeldía en contra de la ley de Dios. Hay tres manifestaciones clave de la vida del creyente
luego que ha sido despertado a la realidad de Dios. 3 formas que se manifiesta este despertar, este lamento en cada creyente. Él o ella se lamenta de sus pecados. Verdaderamente ha pecado contra Dios y le dice: he pecado contra ti, oh Dios. Y eso produce una tristeza profunda, una tristeza que lo lleva a producir un arrepentimiento para salvación. Se da cuenta que toda su vida ha sido en contra de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, y perdona mis rebeliones. Esa es la primera de las manifestaciones clave en la vida de un creyente que ha sido despertado a la realidad de Dios. Se da cuenta que Cristo tuvo que morir por los pecados que ha cometido, que comete y cometerá. Que Cristo Jesús tuvo que recibir esas bofetadas, esos puños en la cara, esas espinas en la corona por causa de el pecado que yo he hecho, que usted ha hecho. Considerar cada látigo que recibió nuestro Señor Jesucristo por causa de nuestra maldad. No solamente es la manifestación del pecado en nosotros que hemos hecho antes, ahora y después, sino es también que se lamenta de los pecados de otros. Se lamenta por amor a Dios y por amor a su nombre y por amor a su prójimo. Tiene un dolor interno constante porque el mundo no guarda la ley de Dios. Puedo observar alrededor y ver la inmoralidad y ver la injusticia y ver todas estas cosas y lamentarse verdaderamente: Dios, hemos pecado contra ti. Y nos unimos cuando vemos que aún la naturaleza, la creación ha sido hecha corrupta por nuestro propio pecado. Y vemos la deformidad en un animal, por ejemplo, o aún la muerte de alguien o de algún animal, y nos puede llevar a lamentar al punto de llorar, que por mi causa, aunque yo no tenga nada que ver con la muerte de esa persona o de ese animal, por mi causa la muerte ha entrado en este mundo. Yo soy responsable. Somos responsables de la muerte. Adán y Eva solamente cometieron un pecado para llevar a cabo toda la corrupción en toda la creación. ¿Cuántos pecados no has cometido tú? ¿Cuántos pecados no he cometido yo? Ahora entendemos la realidad de Dios. Hemos hecho una ofensa grave delante de Dios. Él o ella se lamenta de los pecados ajenos. Se lamenta del uso inapropiado del nombre de Dios. De usar el nombre de Dios en vano y de los que blasfeman contra su nombre. Se lamenta por amor a Dios, por amor a su nombre, por reverencia. Y tercero, la tristeza que exhibe el creyente
Lo hace cuando se duele por las aflicciones de otros, tanto de los que lloran con los que lloran, como los que lloran sobre los que perecen. Jesucristo lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Lloró por una ciudad que está perdida completamente. Lloró por la misma ciudad que lo llevó a la cruz del Calvario. Cristo lloró cuando las hermanas de Lázaro se presentaron con Cristo. Lloró por la muerte de un amigo. Lloró por la muerte de Lázaro. Así que el creyente también lleva a cabo ese padecer por aquellos que están padeciendo y busca lamentarse. Oímos noticias de repente, murió fulano, murió fulana. A veces hay tanta información que recibimos al día que no lo procesamos. Esa vida ya no está sobre la faz de la tierra. A la edad que ha sido cortado de esta tierra, no sabemos acerca de su futuro delante de Dios, pero si entendemos apropiadamente el Evangelio, entendemos que la mayoría de las personas que mueren a diario, que son miles y miles, no conocen a Cristo, mucho menos conocen el Evangelio y mucho menos se han arrepentido de sus pecados delante de Dios. Por eso hoy, amigo que nos visita o persona que ha estado con nosotros, que no ha puesto tu confianza en Cristo, yo te ruego que corras a Cristo, que te comprometas con Él verdaderamente, que creas que Dios ha enviado a su Hijo para salvación de un juicio que no tiene solución, un juicio que es poderoso para completamente deshacer toda la tierra y volverla a crear. Hermano, hermana, solamente estamos esperando la aparición del Hijo de Dios y los cielos y la tierra serán recreados. Solamente estamos esperando el cumplimiento de la salvación total, donde Dios deshacerá todas las cosas y quitará todo lo malo. Y aquellos que no estén en el libro de la vida serán desechados, perecerán para siempre. Pero los que están en Cristo, ellos, los que han sido despertados a la realidad de Dios, ellos cantarán el canto de Moisés, cantarán con los demás ángeles y los arcángeles y los querubines: Santo, Santo, Santo Dios, porque la gloria de tu nombre es maravillosa, muy grande, para que hayas inclinado tu rostro para sacar de la tierra y del polvo de la tierra todos este pueblo, para la gloria de tu nombre. El despertar abre los sentidos a llorar. La palabra lloran
tiene un pesar que comienza en el corazón humilde de un pobre de espíritu que toma posesión de toda la persona y se lleva a una manifestación en el exterior por medio del llanto. El despertar abre los sentidos a llorar. Dijo y escribió un puritano del siglo XVII, Stephen Charnock, lo siguiente: nada puede evidenciar mejor nuestro amor por la humanidad que una reflexión dolorosa sobre la maldad que arruina su propia alma, perturba la sociedad humana y desata los castigos divinos sobre la humanidad. Ese es el amor que debemos tener por nuestro prójimo. Ese es el lamento que debemos de cargar todos los días. Es que todavía no ha venido al conocimiento de Cristo. Y si esa persona no ha venido al conocimiento de Cristo, es una carga muy dolorosa, porque sabemos que la maldad lo cubre, sabemos que está completamente distraído por la corriente de este mundo, y cuando sea levantado el grano, el trigo, entonces será quitado el tamo, arrebatado por el viento poderoso, porque no tiene ningún peso y perecerá. En segundo lugar, tenemos el libro o la ley del causante. El libro o la ley del causante. Hermanos, este libro está vivo. Nosotros lo leemos, pero en realidad el libro nos lee a nosotros. Este libro puede dar vida y siempre está trabajando, siempre está activo, como dice su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el corazón. Este libro es un espejo para nosotros y nos permite por medio del libro ver nuestro propio fracaso para lamentar, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es que nosotros obtenemos el conocimiento del pecado. Este libro está diseñado de parte de Dios para que nosotros podamos ver nuestra condición real. En muchos lugares, lamentablemente, se ha optado por cerrar el libro. En muchos lugares supuestos cristianos, se ha optado por evitar la doctrina del libro. Las doctrinas del libro son producidas por el libro, por la palabra de Dios, que solamente pueden ser interpretadas por la misma palabra de Dios, para que usted y yo no erremos en esa interpretación. Por esto es que buscamos entenderla, por esto es que buscamos expandir en el conocimiento de ella, para que usted y yo no seamos arrastrados por nuestros propios corazones engañosos,
por las falsas doctrinas que nos rodean. Este libro entra a lo más profundo de tu alma y expone todos los pensamientos y todas las intenciones y todos los motivos y te los presenta. Eres culpable. Eres culpable. No solo las acciones, sino los impulsos que vienen con esas acciones. La mayoría tenemos problemas con las acciones, pero muchos de nuestras acciones vienen de pensamientos que tenemos en nuestra vida privada. La palabra de Dios desenmascara todo eso y nos presenta completamente desarmados y desnudos delante de Dios. Cuando sucede esto, podemos ver lo que Dios ve en nosotros: completa pobreza espiritual. Abre nuestros ojos y abiertos nuestros ojos a nuestra realidad, nos apunta hacia el verdadero Adán, el hombre que nos representa, a Cristo Jesús, el único que puede darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que hace la ley de Dios. Nos condena para llevarnos a una salvación. Nos acusa para entonces decir: aquí está la solución. Esto es lo que sucede en alguien que ha despertado. La Escritura es la que nos lleva a este punto, al punto de dar cuentas a Dios. Entonces hay lamentación. Claro que sí hay lamentación. ¿Por qué? Porque recordamos que hay uno que vino hace 2000 años atrás, que tuvo que tomar mi lugar y que tuvo que recibir la ira de Dios y que tuvo que ser quebrantado hasta lo sumo. Y que nada, ni siquiera el trago de vino que pudiera ayudarle para pasar ese dolor, ni siquiera se le fue dado. Dios quiso quebrantarlo hasta lo último para que tu salvación fuera posible, para que mi salvación fuera posible. Qué bienaventurados somos cuando podemos ver esa grandeza. Qué bienaventurados somos y que nuestros ojos puedan producir ríos de agua viva, de lamento, de reconocimiento. Verdaderamente Dios me ha salvado. La convicción de pecado trae un avivamiento tan real a nuestras vidas. Oh, qué bienaventurado eres si has sido convencido verdaderamente de que eres un gran pecador. Mateo 5:4 nos presenta la segunda bienaventuranza. Después de haberse declarado en bancarrota espiritual, los pobres en espíritu, este libro te lee y nos revela a Dios, quien es, y nos da a conocer su santa voluntad. El libro nos revela a nosotros y revela nuestra condición, que hemos pecado realmente en contra de Dios.
no una vez, sino miles y miles de veces. Este libro nos revela que Dios, desde antes de la fundación del mundo, había hecho un pacto eterno con su Hijo para llevarlo a la gloria, para que Él fuera el Redentor, el que fuera a comprar un pueblo para sí mismo. Y nos revela una glorificación tan preciosa. El libro comienza con un paraíso, pero termina con un paraíso glorioso, bajo una nueva cabeza, llamado Cristo, el Hijo de Dios. Y esto, hermanos, nos lleva al gran consuelo que obtenemos por medio de esta bienaventuranza. La mayoría de los deseos de este año 2026 son bonitos y son bellos, están destinados a buena felicidad, mas sin embargo, qué feliz es el que ha conocido esta realidad. Qué feliz es el triste, porque él recibirá consolación. Qué feliz el que se lamenta, porque él será consolado. Oh, fue el Cristo de Dios el que vino a proclamar la buena voluntad de Dios y el día de venganza de Dios, y vino a consolar a los enlutados, a los que se lamentan. Él es el que vino para estar entre nosotros y darnos a conocer el Espíritu de Consolador, el Espíritu de Dios. Él es el que nos exhorta y nos estimula durante el tiempo de dolor, que Él es el Consolador, que Él es el Dios de toda consolación. Oh, acabamos de estudiar Juan 14, donde dice: yo os rogaré al Padre y el Padre os dará otro Consolador. El tiempo presente nosotros lloramos. Este es nuestro tiempo de dolor. Y como vamos a ver en las demás bienaventuranzas, no estamos excluidos de la aflicción ni del dolor. Pero qué consuelo, qué gran consuelo recibimos de Dios nuestro Consolador. Y por eso es que eres bienaventurado. Si tus ojos han sido abiertos a la realidad de Dios, entonces has sido bienaventurado, pues el Dios que enjugará toda lágrima de los ojos y que ya no va a hacer más condenación con aquellos que le pertenecen a Cristo Jesús, pues va a quitar el dolor, va a quitar la aflicción y va a quitar todo aquello que trae persecución. Solamente los que lloran serán consolados. Solamente los enfermos serán sanados. Solamente los pecadores serán perdonados. Alabanza sea a nuestro Dios. Te damos la gloria y la honra, Dios, por este tiempo maravilloso de reconocer a Cristo en medio de nosotros, de reconocer tu realidad a pesar de nuestra vivencia, a pesar de la manera como vivimos en esta tierra, Dios. Reconocemos que aunque creemos en ti, dudamos. Aunque oramos a tu nombre, nos distraemos. Aunque aparentamos ser fuertes, verdaderamente somos débiles.
Oh, ten piedad de nosotros, oh Dios. Ten piedad de nosotros y ayúdanos a vivir para tu gloria, para tu honra, a lamentar el pecado que está en nosotros, alrededor de nosotros y las consecuencias de ese pecado que vemos en nuestro diario vivir. Estar despiertos a esta realidad. Es en Cristo Jesús que oramos. Amén. Amén. Cantemos para la